Muy buenas tardes, celebrando hoy a San Joaquín y Santa Ana, celebramos de una manera especial y rezamos y saludamos a los abuelos, ya que es la fiesta de los abuelos de Jesús. Retomamos la lectura que veníamos haciendo del Evangelio según San Mateo, vamos a leer un pasaje del capítulo 13. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a todos los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Llegamos al punto en el que estamos más acostumbrados, que es el de sacar como conclusiones morales de las parábolas sin olvidar la intención original de la parábola, en la cual Jesús habla de la eficacia y la fecundidad de la semilla que se siembra y la existencia de la mala semilla y de un sembrador malo que pone el mal en el mundo. Llegó el momento de explicar quién es quién en aquella parábola, el momento de distinguir lo que sucederá. Entonces se hace referencia a cuál va a ser el destino final, tanto de la cizaña como del trigo, de los que hacen el bien y de los que hacen el mal. En el mundo, y tenemos que reconocer también dentro de la iglesia, porque está hablando también de los que están, la cizaña que está en el reino también. Y deja clara de alguna manera también la paciencia de Dios que se nos invita a aprender y a compartir ante nuestras impaciencias frente a la existencia del mal, el deseo de que fuera erradicado inmediatamente. Hay un Dios que es paciente, pero hablando del destino final de la cizaña y del trigo, también esta paciencia de Dios da lugar a la conversión. No es solamente descubrir que hay que esperar que llegue el final del mundo para que se haga justicia, sino descubrir que también en nuestro corazón puede haber una cizaña que hay que empezar a erradicar, trabajar para que el reino pueda crecer dentro de nosotros, la buena semilla pueda crecer dentro de nosotros. Es interesante pensar que esta explicación detallada de la parábola podría no haber salido directamente de los labios de Jesús. Quiero decir, puede ser una interpretación que la comunidad hace de aquella parábola que escuchó, lo cual no quita que siga siendo de Jesús, porque precisamente, y esto es lo lindo de este pasaje como de tantos otros, Jesús a sus discípulos les explica en privado. Quiere decir que lo ha hecho con sus discípulos, quiere decir que lo hace a lo largo de la historia. Jesús se revela también a quienes redactan los evangelios, mostrando el sentido de sus palabras, y eso es lo que nos transmiten. También a nosotros se nos revela en privado. Jesús en privado puede darnos a entender un poquito mejor sus parábolas, sus explicaciones del reino, etcétera. La comunidad reunida también es lugar donde Jesús se va manifestando, se va dando a conocer y va revelando el sentido de toda la revelación, el sentido de su mensaje del Evangelio, que es hablarnos del Padre, de su misericordia, de su deseo de hacer presente el reino, así como lo pedimos en cada Padre nuestro. Y la impaciencia nuestra, que tiene que transformarse en paciencia, no es solamente eso, no es inacción, es justamente encontrar en la intimidad con Jesús aquello que nos alimenta, que nos anima a seguir perteneciendo al reino, a pertenecer cada vez más al reino, a que crezca en nosotros
la buena semilla. Esa es nuestra respuesta frente al mal. No buscar inmediatamente que sea destruido o que desaparezca definitivamente, será cuando Dios crea oportuno, sino en medio de eso ser quienes van transformando el mundo a partir de dejar entrar el reino, a partir de hacer crecer la buena semilla en el propio corazón. Pidamos la paciencia que tiene Dios, pensando en San Joaquín y Santa Ana, cómo Dios fue preparando el lugar para que de ellos naciera la Virgen, para que de ella naciera el Salvador del mundo, ni más ni menos. Dios fue preparando a su pueblo a lo largo de la historia también para la llegada del Mesías. Dios va preparando nuestro corazón para que Jesús llegue cada vez más, para que el reino crezca cada vez más, que podamos, haciendo el bien, pertenecer cada vez más al reino y conociendo la existencia del mal, defendernos en el mejor sentido de la palabra y de algún modo también defender al mundo, haciendo que el reino pueda ir ocupando cada vez más espacios hasta que la cizaña sea definitivamente arrancada del mundo y también, humildemente digámoslo, arrancada de nuestro corazón. Pidámosle a Jesús que cada uno de nuestros encuentros de oración y cada uno de los momentos que tenemos de oración personal y cada celebración eucarística que compartimos sean los lugares donde Él se nos revela en la intimidad del corazón, como hacía con los discípulos, a veces lejos de las muchedumbres y de la multitud que no siempre estaba dispuesta a escuchar. El que tenga oídos que oiga, así lo decía Jesús. Ojalá oigamos, escuchemos cada vez más esta palabra, nos dispongamos a poner nuestra parte para que el reino crezca, aunque, como dice la parábola, sin que sepamos cómo, aunque no veamos inmediatamente frutos de la presencia de Dios en nuestra vida y en el mundo, seguir sembrando con Jesús el reino que se nos ha regalado. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.